Saludos fraternales a todos. Vamos tratar hoje do estudo do Espiritismo conforme previsto. Nós observamos que o Espiritismo, ele nasceu do fenômeno da manifestação dos espíritos. E este fenômeno teve papel muito importante ao começo para chamar a atenção da gente para a existência do espírito e sua comunicação com os chamados vivos. E foi de la observação de estes fenômenos que algumas pessoas começaram a sacar conclusões a respeito da existência do mundo espiritual e suas manifestações. E dentre esses, o professor Hipólito Leão Denis Arrival, que era discípulo de Pestalozzi, era maestro e que pautava seu comportamento por uma regra muito estrita de seriedade, de dedicação a todo o que hacía, utilizando sempre uma metodologia conforme com a ciência da época para estudar os fenômenos da vida. Era muito interessado em conhecer a natureza humana e, quando supo do fenômeno, lhe pareceu muito natural que as mesas se movieran e todo, porque isto poderia estar inserido dentro da lei do magnetismo. Pero quando lhe han dicho que as mesas respondiam perguntas, então já ele se puso em plano de dúvida e quis ir a confirmar para ver como era que se processava isso. E descobriu que não era a mesa que dava respostas. Lógico, e não podia ser, seria lógico que uma mesa pudiera produzir respostas a perguntas inteligentes, que eram os seres que estavam no mundo espiritual que se utilizavam da mesa para transmitir contenidos, informações, orientações para os chamados vivos. Pero ele mesmo, al estudar o fenômeno e a partir do estudo do fenômeno, conseguir ir identificando, não criando, identificando leis da natureza que regulam as relações de lo que ele chamou os desencarnados com os encarnados, foi observando a relativa importância de los fenômenos, a ponto de, uma vez constituída a filosofia espírita, ele afirmar que o espiritismo não dependia mais do fenômeno. Porque por si solo, por ser uma filosofia de tríplice aspecto, se bastava por si mesma. Era, ao mesmo tempo, uma ciência, não como a ciência de los hombres, mas uma ciência volcada para um objeto diferente, porque o objeto da ciência materialista, da ciência do mundo, é justamente entender o fenômeno material. E o objeto da ciência espírita é entender a existência de los espíritos e sua comunicação com os chamados vivos. Donde entonces termina o objeto da ciência material, empieza o objeto da ciência espírita. E como Allan Kardec, já depois, não, Hipólito Denis Arrival se vai autodenominar Allan Kardec para afirmar os livros para que não se confundieran a obra del hombre, já conhecido na sociedade, com a obra de los espíritos. Ele põe o pseudônimo, então, de Allan Kardec, e já Allan Kardec vai apresentar, com base em ele estudo, a importância destas leis que se vão evidenciando de las relações do mundo material com o mundo espiritual. O movimento espírita, em aquele primeiro momento,
o movimento que foi surgindo era um movimento muito calcado em la prática e o estudo. Empieza a surgir os primeiros livros, e os livros são de uma aceitação muito boa, tanto é assim que as edições se sucedem. Rapidamente tinha que imprimir, mal terminava onde preparar uma edição, já tinha que estar preparando a seguinte, porque havia uma demanda muito grande de los livros, porque conforme o próprio Allan Kardec identifica, o espiritismo vino a trazer as respostas que a humanidade necessitava em aquele entonces. E em rápidos 10 anos, o espiritismo deu volta ao mundo. Todo o mundo conhecido naquele entonces supo da existência do espiritismo, em aproximadamente 10 anos. Um fenômeno que não havia ocorrido com nenhuma outra filosofia de vida. E então, nós observamos que, mientras estava Allan Kardec, o que caracterizou o movimento espírita nascente era o estudo. Ele reunia a Sociedade Espírita de Paris para estudar. E depois ele mesmo observa que vai ocorrendo com a edição de los livros, alguns centros espíritas não solamente hacían a prática, pero se reuniam para estudar juntos os livros. E começaram a surgir as charlas e as reuniões de estudo específicos do livro dos espíritos, depois do livro dos médiuns, mais tarde do Evangelho segundo o Espiritismo, e assim sucessivamente. Então, naquele primeiro momento, poderemos dizer que o que caracterizou de hecho o Espiritismo, o surgimento incluso do Espiritismo e sua propagação, foi justamente o estudo de los poucos livros que existia e o estudo sério do fenômeno da comunicação com os espíritos. Kardec teve o cuidado de, já em 1858, lançar o primeiro número da Revista Espírita, que foi o seu laboratório prático e vivo, porque aí lançava as ideias e percebia a repercussão que as ideias causavam na sociedade e incluso em los próprios espíritos que se comunicavam nos diversos grupos de França e incluso de fora de França. Ele disse que houve um momento que se correspondia com mais de 1000 centros espíritas de todo o mundo. Vejam que não havia internet, não havia nada de lo que hoje nós entendemos por comunicação. Era todo por correspondência, por carta. Surgia mal o telégrafo em aquele entonces. Bien. O movimento espírita pós-Kardec, que ocorre? Há uma pérdida del rumbo por la ausência del estudo sério. La gente empieza a alejar-se del estudo e empieza a dedicar-se a uma prática mediúnica mais ou menos padronizada de charlas públicas e reuniões mediúnicas, pero com pouquíssimo estudo. E com isto, nós vamos observar o surgimento de muitas práticas alejadas de la orientação espírita por desconhecimento, por ausência de estudo. E os próprios centros espíritas, os dirigentes, sua junta diretiva, quando havia, não se dedicavam ao estudo propriamente. E começou, então, a surgir o espiritismo à la moda del dueño del centro. O espiritismo à la maneira de fulano de mengano. E isto traía uma dificuldade muito grande. Allan Kardec havia previsto a importância de um curso regular de espiritismo para formar os espiritistas verdadeiros e os médiuns conscientes. Pero isto não se concretou de imediato. Foi necessário passar mais de 100 anos para, em 1900
70, por los años 70, surgir um curso regular de espiritismo em Brasil, chamado Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, lançado em 1977 por el Consejo Federativo Nacional, que reunia em la FEB as representações do movimento espírita de todo o Brasil, e se decidiu lançar uma campanha de evangelização espírita infanto-juvenil nacional. Pero al año siguiente, 1978, a campanha era transformada em campanha permanente, porque naquele mesmo ano já havia ultrapassado as fronteiras de Brasil, com materiais sendo traduzidos para o espanhol, em Argentina e se esparcindo por el mundo de habla hispânica. Foi o primeiro curso regular de espiritismo que tuvimos para niños e jovens. Isto em 1977, a nível nacional, depois 78 já como campanha permanente oferecida para todo o mundo. Em 1983, vai surgir o estudo sistematizado da doutrina espírita. A experiência começou antes. Houve mensagem já em 1977 chamando a atenção para a necessidade também de um curso regular para adultos. Pero foram necessárias experiências, madurar o movimento para, em 1983, haver condições de lançar uma campanha de estudo sistematizado também por o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Então, o segundo curso regular de Espiritismo vai ser este chamado Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Havia outros ensaios, estudo da mediunidade, algumas coisas iam surgindo aqui e mais allá, pero não havia algo que fora assim direcionado como o conjunto do movimento. Bueno, a partir de aí se recuperou as formas, as metodologias, os caminhos, os processos de estudo do espiritismo, todo volcado sempre para o estudo da obra básica de Allan Kardec, que era lá o que chamamos nós de codificação. Bem, Allan Kardec, em la própria introdução do Livro dos Espíritos, em el item 12 desta introdução, pone que a doutrina espírita exige estudo assíduo e muito prolongado. Não é algo que se leia simplesmente. Uma simples leitura não é suficiente para compreender o espiritismo. A leitura é a primeira etapa, é necessária. Pero se nós nos detenemos em la simple leitura, nos quedamos em la superfície e nos sumergimos em um contenido que é revelador de nossa própria realidade, de la realidade que nos circunda, de aquello que ocorre com nós antes e depois da existência que temos agora. Então, em la mesma introdução do Livro dos Espíritos, em el item 17, Allan Kardec registra: estudo perseverante há que ser hecho por los interessados em silêncio e recorrimiento. Em silêncio e recorrimiento. Depois vamos entrar em mais detalhes, está bem? Como concretar isto que Allan Kardec propõe. Pero ele já havia dito em el item 8 desta mesma introdução do Livro dos Espíritos, lo que caracteriza um estudo sério é a continuação que se lhe dá. Ou seja, é por la continuação que se sabe se o estudo é sério ou não. Por isso, o espiritista verdadeiro é compromissado com o estudo. Porque compreende que o que caracteriza o verdadeiro espiritista é sua transformação moral. É os esforços que ele vai fazer para dominar suas malas inclinações. E que isto não se hace sem conhecimento. Pero um conhecimento que vai mais allá do intelecto. Que perpassa o intelecto, pero que vai alcançar o campo do sentimento da criatura.
campo este del sentimiento en donde la criatura va a comparar los valores cultivados hasta entonces con los nuevos valores propuestos por los espíritus superiores. Y va entonces a encontrar elementos internos para los cambios necesarios para su transformación moral. Y que lo que le va a exigir esfuerzo naturalmente. Porque nosotros somos seres que podemos decir atávicos. Nosotros nos acostumbramos a ciertas ideas que se convierten en hábitos por la repetición. Comportamientos repetidos se convierten en hábitos. Y nosotros estamos habituados en función de la propia influencia que hemos tenido de la sociedad anterior en la cual hemos vivido. Recordemos de la lectura inicial. Nosotros traemos equipaje. Y este equipaje ni siempre está compuesto de lo que es mejor, de lo que de hecho nosotros necesitamos. Pero muchas veces están compuestos de los vicios. El vicio son hábitos repetidos muchas veces de manera equivocada. Y necesitamos trabajar estos vicios, luchar para vencerlos, para superar. Y el estudio es nuestro elemento de reflexión, de análisis, de interiorización, para trabajar el campo de los sentimientos y hacer los cambios profundos que son necesarios para que entonces nosotros, de hecho, podamos decir, soy espiritista. Porque puede sonar simplemente como algo externo que sale de la boca, pero que no encuentra repercusión adentro nuestro. Ser espiritista, como dice Raúl Teixeira, no es para todo el mundo. Es para quien aguanta, quien lo soporta. Y para esto hay que ser perseverante en el estudio, en el entendimiento, en la búsqueda de hecho de este conocimiento profundo. Pero ¿cómo estudiar? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué forma? Cuando era joven, yo me compré un librito que justamente enseñaba a estudiar. Enseñaba cómo estudiar. Daba una serie de orientaciones para que uno pudiera, ¿no?, estudiar y adquirir conocimientos relativos a cualquier área del conocimiento. Y una de las cosas que estaba muy clarita en este librito, que es escrito para jóvenes, era que la única forma, de hecho, de tener un estudio que fuera de buen resultado, sería estudiar perseverantemente, de forma dedicada, con regularidad. Así que no es solamente Allan Kardec quien comenta esto. Esto es puesto por todas las personas que comprenden el significado de un estudio. Así que, ¿cómo vamos a estudiar? Vamos a examinar esto en 3 niveles. El nivel individual. Si tenéis pregunta, podéis ir poniendo ya las preguntas ahí en el... Tenemos una pregunta por YouTube. Está bien. ¿Está relacionado con el asunto, Rodrigo? Bueno, sí. Sí. Puede ponerla entonces si quieres. Te la leo, ¿de acuerdo? Sí, por favor. Es una pregunta de Marcos Silván, que dice, ¿cuál es la importancia de los estudios sistematizados del espiritismo hoy, según las líneas que hay en el ESDE, el EAD y demás? Muy bien. Excelente. Nosotros vamos a llegar ahí dentro de un ratico, porque vamos a examinar 3 niveles de estudio. Uno, el nivel individual, el otro, el nivel familiar y el nivel colectivo, en donde van a entrar estos estudios que el Centro Espírita puede ofrecer a la gente. Y ahí comentamos, ¿está bien? Sobre esta pregunta. Excelente. En el nivel individual, entonces, es muy importante definir un horario en el día para conocer y profundizar este conocimiento de la codificación espírita, o sea, de la obra de Allan Kardec.
No solamente lo que se llama normalmente los Pentateucos, los 5 libros, que es el libro de los espíritus, fundamental de lectura, que sería el primero a ser leído. La gente a veces pregunta, bueno, la persona no conoce el espiritismo, ¿qué le recomiendo? Le voy a recomendar la obra de André Luis. Bueno, se puede hacer eso. Pero había un tiempo que no había André Luis. ¿Qué es lo que la gente estudiaba entonces cuando no había André Luis? Ah, es que ni todos están preparados para leer el libro de los espíritus. ¿Será? Pues el primer libro que fue escrito es el que explica, de hecho, lo que es el espiritismo. Bueno, se puede sí utilizar una obra del propio codificador, que es el espiritismo, como un preámbulo para leer el libro de los espíritus. Pero el ideal es conocer el libro de los espíritus. Bueno, entonces, la persona que está empezando a estudiar el espiritismo se recomienda que lea el libro de los espíritus. Empieza por ahí. Define un horario. Entonces, el libro de los espíritus, el libro de los médiuns, el evangelio según el espiritismo. Ahí viene el cielo y el infierno, la Génesis. Muy bien, pero no nos olvidemos. Hay la revista espírita, son 12 volúmenes escritos por el propio puño de Allan Kardec, que necesitamos conocer. Esta obra es fundamental. Bueno, dedicar un tiempo del día, de preferencia todos los días, durante, si la persona tiene tiempo, 1 hora. Ah, yo no tengo tiempo de forma ninguna. Yo voy a hacer una pregunta. Tiempo es prioridad, ¿no? Nosotros tenemos tiempo para aquello que priorizamos. Si yo priorizo estar delante de la tele 3 horas por día, entonces yo no tengo tiempo para leer. ¿No es así? Ahí yo pregunto, ¿tú alimentas el cuerpo cuántas veces al día? Normalmente el mínimo 3, 4, 5, algunos 6. ¿No? Hacemos una broma aquí, algunos solo una vez al día porque no tienen que comer. Y algunos una sola vez al día porque empieza a comer cuando se levanta y termina de comer solo cuando se va a acostar. Lógico, se pone obeso, se pone enfermo, después tiene que hacer dieta, tiene que reducir y todo esto, porque hay mucha gente que no muere de hambre, se muere de tanto comer. Infelizmente, ¿no? Tenemos estas situaciones. Pero esta persona normalmente se olvida que el alma también necesita ser alimentada. Que nosotros somos un espíritu encarnado. ¿A qué horas nosotros alimentamos el alma? Que no va a alimentarse de las sustancias materiales, ¿eh? Como ya decía Sócrates, el espíritu tiene relación con el campo de las ideas. Y hay que alimentar este campo de las ideas. Entonces, definir un horario al día para conocer la obra de la codificación espírita y profundizar en ella. Ah, pero ¿y cuando yo termino de leer toda la obra de Allan Kardec? ¿Qué hago yo? ¿Terminó de leer? Vamos entonces volver al libro de los espíritus para estudiar ahora. Pero ¿cuándo va a terminar esto? Depende de ti. Para algunos de nosotros no termina nunca. Porque terminamos la revista espírita en 1869 y empezamos el libro de los espíritus otra vez. Y cada vez que estudiamos encontramos cosas que no habíamos visto. Porque cuando llegamos al final allá, ya tenemos conocimiento para entender mejor lo que no habíamos percibido en la lectura inicial o en un estudio que ya habíamos hecho. Vean que esto exige, de hecho, dedicación y perseverancia. ¿Está bien? Entonces, recomendamos el nivel individual, definir un horario para estar con Kardec. Pero no es suficiente. Hay que establecer una meta de lectura mensual de otros libros espíritas. Hay una literatura inmensa hoy. Si yo establezco leer 3 libros por mes, además del estudio de Kardec, leer 3 libros por mes, espíritas,
Eu vou ler 36 livros em um ano. Em 10 anos vou ler 360 livros. Pero que vale a pena ler hay por lo menos mais de 1000. Então, eu tenho um compêndio espírita para ler que me vai alcançar por lo menos 20, 30 anos da encarnação, só para ler. Hoje, isto está disponível. Se está vertendo aos diferentes idiomas, não? Porque alguns foram escritos em francês, outros em português, alguns em espanhol, e se vai vertendo aos distintos idiomas. Bueno, entonces, aún en el nivel individual, es necesario conocer obras correlacionadas con el espiritismo, para não estar alienado, não estar solamente centrado em el estudio espírita, desconociendo lo que pasa en el mundo. Hay que estar atentos porque hay que relacionar este conocimiento con la realidad, en donde estamos. Entonces, leer, acompanhar lo que está sendo publicado, incluso aqueles que combatem o espiritismo. Necessitamos conhecer. Allan Kardec recomendava ler os que eram contraditores do espiritismo, que escreviam em contra, para saber qual era a sua posição e todo, para poder, incluso, em momentos de necessidade, saber como tratar do assunto e falar com esta gente e aclarar aqueles que perguntam. Bem. E, dentro do nível individual, vou arrematar com desarrollar el hábito del estudio continuado y perseverante. En otras palabras, es esto. ¿Está bien? Hemos dicho, definir un horario para estudiar Kardec. Establecer una meta de lectura mensual. 3 libros, por ejemplo, en un mes. Además del estudio de Kardec. Y conocer las obras relacionadas con el espiritismo o que são contrárias incluso. Isto todo seria el desarrollar el hábito del estudio continuado y perseverante que es proposto por Allan Kardec. Vamos al nivel familiar. Não nos olvidemos que temos uma responsabilidade. Nem sempre a família é espírita. Também não podemos obrigar. Lo que de hecho vai influenciar nossos familiares não é que eu esté querendo convencê-los com mis palavras, sino mi cambio de comportamento. E nem sempre há compreensão, porque a vezes a pessoa empieza a cambiar seu comportamento e vem o familiar e diz assim, agora queres ser santurrão? Como se eu não te conheciera. E uno se sente desanimado, não, ai Deus meu, não vale a pena, e desiste. Pois aí está o desafio de encarar estas coisas e evidenciar para uno mesmo, não para os demais. Não tem que preocupar-se com isso, mas evidenciar a si mesmo que é possível cambiar e ser melhor de lo que fuimos. E aí verá o familiar com o tempo, não? E já he visto passar, a pessoa empieza desta forma como he dicho, não? Queres agora ser um santurrão, como se eu não te conheciera, E aí vai passando o tempo. Chega um dia e disse assim, fulano, tu não eres el mesmo, que te passa? Aí é a oportunidade. Não, é que não quero ser santurrão, como me havias dito antes. Estou tentando simplesmente ser melhor de lo que fui. Eu mesmo. E não quero provar nada para nadie. Lo que quero é melhorar-me. Solo esto. ¿Y qué estás haciendo? Estoy conociendo el espiritismo. Espiritismo, esta é coisa de brujos. Não, não é. Eu também pensava isso, provavelmente, não? Pero eu, por estudiarlo, he visto que não é coisa de brujos. E não é nada de santeria. Não tem nada que ver com estas coisas. Todo ao revés. E se tu queres conhecer, aqui está, o livro dos Espíritos. Aproveite e pum! Não perguntou, não quis saber? Então, toma. Se quer conhecer o que conosco, vai ter que estudar. Ou se não quer, eu he tenido um companheiro de trabalho que um dia chegou e disse assim, este espiritismo é uma enganação, isto não serve para nada. Imagine-se, empecé a ler, em la introdução disse que este livro
es para quien cree en Dios. Como yo no creo en Dios, entonces abandoné el libro, no lo leo. Se llama ignorancia voluntaria. Tuvo la oportunidad, pero no quiso. Hay que como obligar, ¿no? Le hemos dicho, te respeto, pero pierdes una oportunidad. Más tarde volverás a leerlo. Yo no, que no te estoy diciendo, yo no creo en Dios. Bueno, creer o no creer no hace diferencia ninguna, porque si Él existe, tú no crees y seguirá existiendo. ¿No es así? Entonces, esté a gusto. Pero yo no me dejaré influenciar por tu oposición porque seguiré estudiando el espiritismo, porque estoy convencido que también yo no creo en Dios. Pero estoy convicto de que Dios existe. Yo no necesito creer en Dios, porque yo sé que Él existe. Entonces, espiritismo nos da convicción. Si tú te dedicas a estudiarlo, también tendrás convicción con el tiempo. Pero eres libre, como todos. Entonces enfrentaremos estas situaciones naturalmente en la vida. Bueno, entonces en el nivel familiar, si la familia lo acepta, establecer un estudio regular en casa. Puede ser del Evangelio para empezar, que es un derrotero de evolución. Algunas personas dicen así, pero el Evangelio es un libro religioso. No me gusta la religión. Perdóname, pero la ignorancia solo se vence cuando nosotros estamos dispuestos a vencerla. Decir que el Evangelio, según el Espiritismo, es un libro religioso, es desconocer la propuesta que Kardec trajo. Es un libro de enseñanza moral. Ahí no enseña ningún ritual, no enseña ninguna fórmula, no enseña nada de eso. Ahí enseña cómo uno conocerse y cómo transformarse para mejor. ¿Qué tiene esto que ver con religión? Esto tiene que ver con transformación moral. Entonces, hay necesidad de conocer para poder tener argumentos para hablar con la gente, ¿no? Muy bien. Entonces, estudiar el Evangelio con la familia. Un momento de lectura, de conversación en torno de la lectura, en donde hacemos un autoanálisis delante de la familia. Mira, perdóneme, esta semana yo en aquella situación así, 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 yo fui muy agresivo y aquí está diciendo que hay que tener suavidad, que ser caridoso. Yo no fui nada caridoso con vosotros. Yo pido que me perdonen. Y hacer el esfuerzo, ¿no? Para que no tenga que pedir perdón la otra semana otra vez. Entonces, ir haciendo con que el estudio tenga reflejos en el diario vivir. Bien. Entonces, si establecemos esto una vez a la semana, ¿verdad? Durante 40 minutos, 50 minutos, el tiempo que define la familia, magnífico, ¿no? Ay, pero la familia no es espiritista, solo soy yo. Entonces, lee el Evangelio solo. No hay ningún problema. Y ora por la familia toda. Está allá en el Antiguo Testamento. Cuando Dios por ti entra en tu hogar, toda tu familia es beneficiada. No tenemos que preocuparnos. Y ni por cuenta de las críticas que de repente venga por ahí, de los propios familiares, desistir de hacer lo que sabemos que necesitamos hacer. Si les molesta, vamos a leer en el servicio. Entramos en el servicio, nos cerramos ahí, nadie tiene que ver con eso. Y hacemos la lectura ahí. Pero a veces estos son casos extremos, no necesarios, ¿no? Tenemos nuestra habitación en donde podemos ir y ahí hacer la lectura, si es privada, si la dividimos con alguien, vamos a ver un horario en que estamos solos ahí, hacer nuestros estudios, nuestra lectura. Muy bien, quien quiere lo hace. Hacia afuera, va para el jardín. Si lo desea, va a hacer. Mucha gente desiste porque dice que tiene muchos entraves, muchas dificultades, que la familia no concuerda, que no sé qué. Cuando nosotros queremos, encontramos la forma de hacerlo. Esto siempre. Entonces, estudiar el Evangelio. Después, si es posible, ya hablamos del estudio en nivel individual.
este estudio em nível individual deve seguir, pero si es posible, hacer este estudio con toda la familia. No solo del Evangelio, según el Espiritismo, pero también del Libro de los Espíritus, leer juntos, examinar, unas pocas preguntas por día. Quando vemos, o livro está terminando. E aí vamos para o livro de los médios, leyendo juntos, com os familiares que aceitam. Todos os dias também, né? Isto não é fanatismo. E eu pergunto, então somos fanáticos de quê se não estudamos? Porque estaremos fanáticos de algo, não? Dedicados a alguma coisa. Somos fanáticos de comer, fanáticos de la tele, fanáticos de hablar mal de los demás, fanáticos de mirar los periódicos ou los noticieros en la televisión para quedarnos perturbados antes de dormir. ¿Qué es fanatismo? El fanatismo solo existe en la religión o en la filosofía de vida. ¿Ya habéis visto un fanático maior que Hitler en el mundo? Era un fanático. Y tuvo seguidores. Entonces, muchas veces la persona es fanática de la ignorancia y no se da cuenta de esto. Es un fanático ignorante, es adepto de la ignorancia, no hace esfuerzo para mejorar. El espiritista no puede acomodarse en eso. No es simple. Por esto Raúl ha dicho, ser espiritista no es para muchas veces cualquiera o quien simplemente diga yo quiero, sino para aquele que tiene ganas de perseverar, de resistir e de seguir hacia adelante. Entonces, hacer el estudio, tanto quanto sea posible, con la familia dentro del hogar, está en el nivel familiar. Bien, vamos para el nivel colectivo ahora, entonces. Y ahí atendemos la pregunta que fue hecha, ¿no? El estudio en el centro espírita, eso es también muy importante. Algumas pessoas dizem assim, devemos de ensinar a la gente a ler solo, a estudar solo, para não ser dependente do centro espírita. Muito cuidado com certas coisas e certos pensamentos, não? Não devemos ser dependentes de nada nem de nadie. Nem do centro espírita, nem do palestrante, do conferenciante, que achamos que que creemos que é muito bueno. Não deveremos ser dependentes de nada. Pero todos são instrumentos para auxiliar-nos. E, em el nível coletivo, o estudo em las reuniões que o centro promueva, seja presencial ou seja online, são oportunidades de aprender, de trazer as dúvidas. Pero também é uma oportunidade de ser-se colaborador, de contribuir para o conhecimento do outro, com aquilo que nós hemos estudado. Ou seja, é uma forma de construir um conhecimento coletivo, buscando en la fuente, que es la codificación, los libros espíritas, los materiales que se elaboran con base en estos libros, como es el estudio sistematizado de la doutrina espírita, por ejemplo, y de ahí la importancia de estos estudios. No es que eles se bastem por sí mismos, pero ellos son complementarios del esfuerzo individual del estudio en familia. E é a oportunidade tanto de aprender como de auxiliar outros também a aprender com a experiência que vamos acumulando, o conhecimento que vamos adquirindo. De aí a importância destas metodologias, porque aprendemos em el estudo sistematizado, por exemplo, aprendemos a estudar a codificação espírita, porque o estudo está basado na codificação. Há toda uma bibliografia que se recomenda. Se levantamos a bibliografia que está sugerida aí em ESD, nos 3 tomos atuais de ESD, são mais de 150 livros que são sugeridos aí para leitura. A pessoa que está fazendo o estudo de ESD e que não se acomoda, vai buscar a bibliografia e vai ter aí uma relação de livros para ler. Imagine-se que lleve 2 ou 3 anos para estudar estes 3 quadernos. E este tempo lê estes 150 livros. Imagine-se, que magnífico. Então, estas metodologias nos auxiliam a despertar para a importância do estudo e de como hacerlo. Bueno,
Não sei se atendeu a pergunta, se não, pode repetir, não, a pergunta de outra maneira, e nós outros tentamos profundizar um pouco mais. Vemos, então, que o estudo em la casa espírita, na instituição espírita, seja presencial ou seja virtual, é fundamental também para todos nós outros. Pero aí devemos de ter muito cuidado com esta questão do proselitismo. O espiritista não tem preocupação em convencer outros a ser espíritas. Por isso, quando a pessoa vem ao centro espírita, não devemos de estar preocupados em convencer-lhe a ser espiritista, sino em conhecer esta orientação liberadora que libera a pessoa de sua própria ignorância, de suas limitações, de los perjuízos que ha acumulado ao longo de los tiempos em las religiones tradicionales, para ser-se mais livre em el campo del pensamento, del sentimento, pero compromissado com el bien. É interessante, verdade? Então, o espiritista não se preocupa em ser prosélitos. Quando uma pessoa vem a perguntar, empezamos a falar, eu sempre hago uma parte e lhe digo, mira, te estou explicando porque me perguntas. Eu não tenho interesse de que tu seas espiritista, porque eu já lo sou. A questão de que se tu eres ou não espiritista não agrega nada para mim, pero agrega para ti. Então, é uma decisão tua quando lo quieras tomar. Se não queres tomar, não é necessário ser espiritista. Pero conhecer os princípios espíritas, que são os princípios da lei natural, da lei divina, é conveniente, é interessante, é necessário. Então, é uma questão de conscienciação e não de ser prosélitos. É de uno estar consciente de suas responsabilidades e de auxiliar a los demás a entender que cada um é responsável por si. Que nadie camina por el outro. Que cada um hace sua evolução espiritual a la velocidade que defina. Pero todos chegaremos allá. Más temprano ou mais tarde. Pero todos chegaremos allá. Porque à medida em que vamos nos conscienciando de esta realidade, nós vamos compromissando com ela. E nos vamos dedicando cada vez mais a conhecer e a viver conforme o conhecimento que vamos adquirindo. Então, o estudo, e vamos cerrar aqui para abrir para as perguntas, que creio que está na hora, não? O estudo solo apresenta resultado para nós quando ocorre a transformação moral e a integração de cada um de nós em el trabalho, em el campo del Senhor, el campo de Cristo. Mientras tanto, poderemos ilustrar o cerebro, pero solo habrá efeito quando nós nos transformamos interiormente com o conhecimento que adquirimos. E com esta transformação nos integramos em processo de auxílio ao semelhante, del serviço ao bem do prójimo, em contribuição com nosso Criador, que espera de nós um comportamento fraternal, uma vez que somos todos hijos del mismo, de Deus, e por lo tanto hermanos uns de outros. E que estamos, por el simple hecho de ser hijos del mismo Padre, compromissados em ser úteis uns com os outros, em las relações que estabelecemos. Que estamos destinados a aprender a amar-nos, como Jesus nos invitou. Amar a Deus sobre todas as coisas, al prójimo como a nosotros mismos. E ele, casi al despedir-se, nos dijo, novo mandamento os dou, novo mandamento os dejo, que os ameis uns a los outros como eu os he amado. Porque ele vino a dar o exemplo. E aí vemos que ele, verdadeiro espiritista, como põe Allan Kardec, não são palavras nossas, e o verdadeiro cristiano são a mesma pessoa. Porque o que é verdadeiro cristiano vive conforme a lei divina,
que es lo que enseña el espiritismo. Rodrigo, terminamos aquí. Si hay preguntas. Sí, mira, tenemos una pregunta por el YouTube, ¿de acuerdo? Dice, es de Gracia Rom. Dice, pregunta al señor Carlos, me falta poco para terminar el libro de los espíritus. ¿Tengo que terminar por completo para empezar a leer el libro de los medios o ya puedo empezar? Muchas gracias. Sí, es muy interesante la pregunta, ¿no? Y es una duda que tenemos. Pero el propio Allan Kardec aclara al comienzo del libro de los médiuns que la lectura del libro de los espíritus es pré-requisito para comprender el libro de los médiuns. Entonces, mejor terminar el libro de los espíritus. Y ahí empezar el libro de los médiuns, porque vamos a tener más elementos para comprender la propuesta del libro de los médiuns. Por recomendación del propio codificador. Leer primeiro, entender bien el libro de los espíritus, esto nos va a facilitar a comprender mejor el libro de los médiuns. Bien. Muy bien. No hay ninguna pregunta más en el chat. No hay más el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna aclaración o preguntar, pues que abra el micro, levante la mano. ¿Perdón? Tenemos más 10 minutos. Tenemos 10 minutos todavía. Bueno, a ver si alguien... 10 minutos, ¿no? Entonces, si no tienen preguntas, vamos a hablar sobre el asunto. Pues, con el asunto. Nada más para preguntar. No, en principio todavía no. ¿Habéis comprendido todo? Es decir, que todos vais, y si no estáis haciendo todavía, estudiar el espiritismo todo día en casa. Muy bien. ¿Habéis entendido cómo estudiar el espiritismo, que era la propuesta de esta conversación hoy? ¿Qué me decís? Ya que no me preguntáis, voy a preguntar yo. Monte se levantó la mano. Entonces aguardo, ¿no? Para ver si hay otras preguntas. Puede hablar, Monte. Bueno, era bastante parecida a lo que preguntaba Graci, porque cuando estamos leyendo la codificación, en ellos, en todos los libros, te va recomendando que vayas a ampliar esa información a los otros, ¿no? Que hay de la codificación. Pero cuando uno está empezando, el primero es el libro de los espíritus, pero después igualmente en los otros, coges el Evangelio, coges el cielo y el infierno, cualquiera de ellos te va a indicar en un momento dado que te vayas a un capítulo de otro libro de la codificación. ¿Es correcto hacerlo o que aconsejas, ¿no? Para una persona que empieza? ¿Ir haciendo estos saltos o terminar cada uno de los libros y estudiarlos en profundidad primero? Sí, el ideal es dar un repaso total, conocer la obra toda, leyendo con tranquilidad, sin prisa, pero una lectura para tener una visión. Y después volver a estudiar de hecho cada libro. Y en este momento puedes utilizar diversas formas, ¿no? Nosotros hicimos durante bastante tiempo apuntes, fuimos apuntando lo que íbamos leyendo, el significado y tal, y haciendo las correlaciones. Empezamos a ver que ciertos asuntos vuelven cíclicamente, pero quando Kardec vuelve ao assunto, apresenta outros aspectos, profundiza mais. E então, nós temos hoje uns apuntes, que quando temos, por exemplo, vamos fazer uma charla, eu vou a estes apuntes que he hecho, está em el ordenador, e eu algumas coisas consulto aí, e vejo, por exemplo, onde habla de perispírito. E então, eu já tenho isto relacionado na obra de la codificação para poder consultar. ¿No? E há um estudo hoje que está posto em vários idiomas já, ¿no? Que utiliza a internet para isso, e que é de Massi, em Brasil. Pone nas obras de la codificação e os assuntos em onde está. E facilita muito para quem quer estudar. Pero se a pessoa vai diretamente a hacer isto sem haver leído, tem um perjuízo. Uma outra coisa que ocorre a vezes,
Las personas acostumbran a agarrar el Evangelio según el Espiritismo y abrir al azar. Si hace esto siempre, no va a conocer nunca toda la obra. Por esto es importante leer de tapa a tapa primero, tener una visión del conjunto, leer toda la obra y después volver a estudiar. Y el estudio entonces se puede hacer tanto cada libro, pero vamos ver que el libro de los espíritus es como si fuera una columna, de donde salen todos los demás. La Génesis, por ejemplo, que es el último libro de la codificación, sale de la parte das perguntas 1 a 75 del libro de los espíritus. El Evangelio según el Espiritismo es el desarrollo de la tercera parte. El libro de los medios es de la segunda parte. El cielo y el infierno de la cuarta parte, por ejemplo. Entonces, no es que sea tan rajatabla esto, ¿no? Pero de manera general es esto. Entonces, desarrollamos en Brasil un estudio llamado, un material relacionado con el estudio de la obra básica. Y hemos dado 4 opciones que se puede desarrollar en el centro espírita, o la persona puede hacer individual. Estudiar a través del libro de los espíritus. Después de haber leído todo, agarra el libro de los espíritus y a partir de él va a las otras obras que salieron de ahí. Ahí indicamos, hay todo un cuadro indicando ciertito de dónde está la correlación del libro de los espíritus con cada obra. O la persona puede leer el libro de los espíritus, leer todo y después estudiar cada uno. Y cuando llegue, por ejemplo, al libro de los, el libro de los medios, va a la parte correspondiente al libro de los espíritus, recupera esto y después va para el libro de los medios. Y ahí lo mismo para el Evangelio, y así sucesivamente, ¿no? Está ahí también todo indicado. Y también se puede hacer un estudio de qué es el espiritismo relacionado con los asuntos que están en las demás obras de la codificación. Entonces, hacemos estas propuestas, ¿no? De estudio que se puede utilizar en la casa espírita o individualmente con este material. Es un librito pequeñito que fue ofrecido al movimiento espírita, está incluso en PDF que se puede bajar en portugués en el portal de la Federación Espírita Brasileña, que se llama Estudio de la Obra Básica, Introducción al Estudio del Espiritismo y Estudio de la Obra Básica. No sé si atendió Montse. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, ya se ha despertado la gente. Gracias, Carlos. Y ahora pues tengo en el chat, tengo otra pregunta, Monse la tiene aquí de YouTube, y yo por el chat tengo 3 aclaraciones. Y si quieres empezamos por la del chat. Sí, por favor. De Cristina, ¿en qué momento se pasa del ESDE al ESME? Bueno. No hay una correlación, digamos así. Si la persona es estudiosa del espiritismo, es una persona dedicada a estudiar, no necesita pasar por el ESDE para ir al ESME, ¿cierto? Ahora, si la persona no conoce nada del espiritismo, es mejor pasar por el ESME, por el ESDE, porque va a tener nociones de los principios básicos del espiritismo, de las leyes morales, y ahí entonces puede comprender mejor la parte de la mediunidad, ¿no? Pero el ideal es que para ir al ESME haya leído el libro de los espíritus y por lo menos el libro de los medios, porque va a aprovechar mejor el ESME. Es más o menos por ahí, ¿está bien? Depende mucho de cada situación. Es por esto que nosotros empezamos invitando a todos los interesados para estudiar el ESME. Porque al principio hacemos una recuperación de los principios básicos de las leyes morales y después empezamos con el estudio de la mediunidad. Es lo que hacemos normalmente. Pero después que ya estamos estudiando mismo la mediunidad, ¿no? Entonces, la persona quiere entrar ahí, necesitamos hablar para ver si ella tiene condiciones de acompañar el grupo. Ni siempre hay esta posibilidad, porque si la persona no conoce principios básicos del espiritismo y algunos aspectos de la mediunidad, ya no puede acompañar el grupo.
Entonces, va a depender siempre, ¿cierto? Muy bien. José Fernández dice, ¿se podría decir que el espiritismo enseña un conocimiento que la Iglesia Católica nunca nos enseñó? No, no exactamente. La Iglesia Católica sí, nunca nos enseñó, porque ella renunció a enseñar lo que el Cristo había enseñado para la humanidad. Nosotros, no lá dentro, no fueron los otros. Nosotros, participando de esto allá en el pasado, probablemente estávamos ahí definiendo esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un concilio se condenó la doctrina de Orígenes, que era la reencarnación, que hacía parte de la enseñanza de los primeros cristianos. Era muy natural la reencarnación. Estudiar hasta el primer y el segundo siglo del cristianismo, la reencarnación era enseñanza común, corriente. Pero después la Iglesia Católica, cuando fue creada, decidió que la reencarnación no se debería enseñar porque la gente, es uno de los argumentos, ¿no? Falacioso, lógico, un argumento que no tiene base, era de que las personas, si supieran de la reencarnación, iban a dejar para mejorar solo en otras vidas. Imagínense. Cuando se estudia bien y se comprende, queremos mejorar lo más pronto posible, porque la idea no está reencarnando. Estar reencarnando es castigo muchas veces. No que Dios nos castigue, pero nuestra ignorancia nos lleva a estar atrapado en la materia y nosotros sufrimos. Entonces, lo mejor es evolucionar para liberarse. Pero es muy difícil enseñar esto a la gente, ¿no? Mejor decirles que la reencarnación no existe, que es una mentira. Pero hicimos esta opción. Y así fue durante a lo largo de los siglos, ¿no? Incluso milenios. Pero si vamos hoy, vamos a ver que hay muchos curas que ya aceptan la reencarnación, que cuando pueden tratan del asunto, pero que están prohibidos, ¿no? Pero cuando pueden tratan del asunto. Y los conceptos que son naturales, no son patrimonio del espiritismo, están llegando, como la reencarnación, la existencia y la comunicabilidad de los espíritus, ¿no? Y la idea racional de la existencia de Dios. Esto va despacito se esparciendo por todos los lados, ¿no? Bien. Pero la Iglesia Católica renunció a enseñar estas cosas, ¿está bien? Está clarísimo. Tengo aquí una pregunta también de Marcos Silva, del YouTube, que dice, el libro de obras póstumas es poco estudiado. ¿Sí es así? ¿Por qué ocurre? Sí, es verdad. Obras póstumas surgió después de la desencarnación de Allan Kardec. Fue una reunión de textos de Le Marie. No tiene la misma como de estrutura que Kardec utilizó para la codificación. Entonces se pone un libro un poco más difícil de consultar y tal, porque no tiene la misma didáctica, ¿no? Pero no es el único que es poco lido. Es impresionante la cantidad de personas que participan de actividad mediúnica y no han leído nunca el libro de los medios. Esto es así de asustar, ¿no? Pero hay mucha gente y un libro, por ejemplo, que poquísima gente lee es la Génesis. Es muy poco leído. Y obras póstumas menos todavía, ¿no? Pero es una cuestión de concienciación. Cuando vemos la importancia de estos escritos, aprendemos mucho con obras póstumas. Solo hay que adaptarse porque no es un libro que sea tan fácil, ¿no? de leer y de estudiar como es el libro de los espíritus, que tiene la secuencia de preguntas, el libro de los medios, que están numerados los párrafos, ¿no? De comienzo al fin, ¿no? La Génesis, que en cada capítulo está la numeración. Entonces, obras póstumas, en un comienzo, los textos que habían sido elaborados por Kardec aún siguen una cierta orden, un cierto criterio, ¿no? Pero después los otros están puestos ahí, más o menos, ¿no? Entonces, hay que adaptarse. Muy bien. Mira, tengo no una petición, sino un comentario que me dice Grecia Roth, que puede ir muy bien al nivel 3 del centro, que dice, a mí humildemente deseo que se haga alguna conferencia para preguntas y dudas surgidas durante el estudio.
Porque hay temas que me gustaría que me explicaran los espíritas que tienen más experiencia. Yo creo que esto tiene un poquito de referencia a las preguntas que se podrían resolver en un centro espírita, que es cuando uno va al centro espírita y saca todas las dudas, saca toda la artillería que tenga aquí y plantea todas las dudas que se le planteen, digamos, los temas que esté tocando o que pertoque. Esto. Mira, es muy bueno lo que está poniendo. Nosotros estamos incluso, vais a observar en Sin Fronteiras, que estamos cambiando las charlas públicas para colóquios espíritas. Nuestra intención es ¿no? Hacer como estamos haciendo aquí, siempre tener momentos de conversación con preguntas en todas las charlas. Y si hay más preguntas, ahí empieza a aparecer, hacemos la charla más corta, para atender las dudas de la gente. Y no solo hacer esto, pero también algunos viernes, al revés de tener simplemente la charla, serían 2 o 3 personas dialogando sobre un tema, con las preguntas puestas por internet, por la gente que está en la sala, intercambiando en aquellos momentos. Entonces, el que está dirigiendo aquel día es un mediador de los asuntos para esta conversación entre estas 2, 3 personas que están ahí. Vamos programar y hacer esto. La tendencia será siempre dar prioridad a la participación de la gente con preguntas y con cosas que pueda la persona agregar de lo que ha leído, de su experiencia de vida y tal. ¿Está bien? Es lo que los estudios normalmente priorizan hoy en día. Cuando hacemos un NESD, es muy importante la participación. Un evangelio redivivo, entonces, es todo calcado en la participación de las personas, en las contribuciones que las personas traen. Entonces, es muy oportuna esta pregunta, ¿no? Y esta idea de participación de la gente con las dudas, con las contribuciones que tiene. Los centros espíritas evoluirán cada vez más para esto, para que sea el centro espírita más bien una reunión, un local, un sitio, sea virtual o no, sea presencial, de encuentro de las personas para el estudio. Y para la vivencia, naturalmente, para la práctica, en el auxilio a los semejantes. Genial, Carlos. Y mira, para resumir un poco, te voy a dar el comentario que pone Susana, que pone en el chat, ¿no? Dice, sí, estudio el espiritismo. No he logrado hacerlo en familia. Por el contrario, parece que me pone más en contra. Pero yo sigo, evangelio en el hogar, escuchando conferencias, estudiando y haciendo lecturas complementarias. A veces, con mayor entusiasmo, a veces me baja la persistencia. Pero vuelvo igual, aunque no tenga ganas. Y agradezco a la doctrina los conocimientos adquiridos. Toda es la experiencia que Susana nos pone. Muy bien, Susana. Que podamos tener fuerzas, ¿no? Y pedir a los buenos espíritus que nos auxilien, nos inspiren, pero comprendendo que el trabajo es nuestro. Es esto, es como Susana ha dicho, hay días que no estoy con muchas ganas, pero empiezo a leer y de repente cuando veo he leído 1 hora. ¿No? Y así vamos. Porque es una cuestión también de hábito. Comemos todos los días, muchas veces por hábito. Cuando llega a cierta hora, ya el cuerpo pide y vamos allá y comemos. Si desarrollamos el hábito del estudio, cuando llega aquí a hora que hemos programado, sentimos la necesidad de hacerlo. Es como un alimento para el alma mismo, ¿no? Es una cuestión de desarrollar el hábito. ¿Está bien?